talking shit about me, bitch, you think I really care? I've been grinding hard for all this shit, now you wanna compare? Music, TV go, never quit, fuck your bitch. Everyone in the next other money, this music is. No, I better run, little fucker. Get on my way, motherfucker. I'm coming for the #1 spot. Cause I can make this shit feel like a gunshot. Gunshot, 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 gunshot. Cause I can make this shit blow up like a gunshot. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión, Supercable Canal 3 y por Virtual Televisión, también por la red de Huancayo Canal 11 hacia el centro del Perú. Hoy, como todos los fines de semana, pues estamos con lo último de la información a nivel del panorama latinoamericano y mundial, en especial tocando la temática peruana, pero no la vamos a tocar desde un punto de vista de confrontación total, como últimamente pues se ha suscitado en los diferentes debates. Ya resulta difícil conversar un poco del un solo panorama peruano, sino siempre hay una confrontación y siempre hay una eh, exageración en cuanto a atacar un personaje que defiende una causa a otro que defiende su idea y no se respeta en absoluto el hecho de que algunas ideas contrarias a las que uno maneja puedan ser parte de ese aculturamiento o de ese entendimiento necesario para salir de un problema tan delicado como el que actualmente atraviesa el Perú. Pero para ello vamos a recurrir a un artista que reside en ese fondo que tenemos en nuestra cultura milenaria de los incas, allá por el Urubamba, muy cerca a la ciudadela de Machu Picchu. A nuestra carta de presentación, la más vendible, la más conocida incluso, algunos cuando están en otros lugares del mundo, pues dicen Perú, e inmediatamente te mencionan, Machu Picchu es una carta de presentación, repito, inevitable, ¿no? Y con razón. Pero precisamente por ello
vamos a conversar con nuestro invitado, manteniendo un poco su anonimato por razones que él mismo nos ha solicitado debido precisamente a este lamentable problema de desentendimiento de nuestra gente. Internamente no nos estamos escuchando, no queremos escucharnos. Y en ese plano, pues simplemente vamos a conversar sobre, por ejemplo, qué es el Estado, realmente nos protege el Estado y, por ejemplo, también un poco sobre la pobreza, la corrupción, teniendo en cuenta que hay otros estados en América Latina que se precian de ser un poco más solidarios, que tienen esa nomenclatura incluso asociada de socialistas, ¿no? Y si uno analiza el interín, la parte del día a día de aquellos lugares, pues nos vamos a encontrar con demandas mucho más apremiantes, incluso que las que se suscitan en esta parte del mundo, a la cual la ven ellos como que está tomada por el capitalismo salvaje, por una serie de situaciones nocivas para la salud del desarrollo de este país. Sin embargo, si ponemos en la balanza, nos vamos a dar cuenta que quizás aquí nuestros pobladores, con todas sus dificultades, con toda su cruz a cuestas, están un poco más liberados y tienen más acceso incluso a sus alimentos, a una vida digna, que aquellos que defienden el socialismo del siglo XXI. Esa sería nuestra primera inquietud a nuestro invitado, para que lucubrando un poco o intentando lucubrar, discernir sobre estos acontecimientos desde un punto de vista bastante alturado y comprendiendo, como diría el poeta, sin carácter oficial, abordar temáticas desde el punto neurálgico de nuestra cultura, desde algún lugar de allá del Cusco. Bienvenido y bueno, eh, este tipo de raciocinios creo que son necesarios a esta hora del día. No, pero se tiene que pensar también que todos los estados hacen una imposición de poder, ¿no? Siempre pensamos de que hay países más desarrollados, menos desarrollados. Cuando empiezas a analizar país capitalista, comunista, socialista, lo que sea, siempre hay una élite de poder. Y el problema es eso, ¿no? Que creemos de que el Estado es algo que nos protege. No es algo que nos proteja en ningún caso. Es simplemente un grupo de gente que está tratando de apropiarse del poder. Y el apropiarse del poder implica apropiarse de recursos. Y apropiarse de recursos es bienestar, ¿no? Claro, y aparte es un grupo de gente que ha llegado al poder también. El solo hecho de llegar ya te implica algo no tan sano, ¿no? ¿Por qué llegaste ahí? Claro. ¿No? Claro, es que también tienes que pensar que incluso en cualquier lado, yo estoy como con muchas contradicciones ahorita con lo que está pasando en el sur del país, porque muchos dirigentes son guiados, claro, por cosas de justicia social, ¿no? Pero también, por otro lado, tiene que ver con la vanidad de algunos. Porque algunos sencillamente, por ejemplo, la pobreza es una cosa contrastada, ¿no? Puede ser diferente en diferentes situaciones. Por ejemplo, si hablamos de la prehistoria, la pobreza es algo que estaba ahí. Ahora, el desarrollo tiene que funcionar y generarse de manera progresiva, pero en proporción siempre va a haber pobreza y riqueza. Hay más pobreza, menos pobreza en diferentes tiempos. La idea es que, por ejemplo, el ser humano es siempre ser humano, ¿no? Tú puedes, incluso aquí en los Andes, puedes ver corrupción en gente pobre, en dirigentes que supuestamente son pobres, ¿no? Pero es mucha corrupción. Y la corrupción es una cosa que está arraigada mucho en los Andes y mucho en nuestro país, hablando de nuestro país, pero eventualmente es en todo el mundo, ¿no? Todo el mundo tiene niveles de corrupción fuertes. Y tiene que ver mucho con los ciudadanos, con la idea de que, ¿quién eres tú? ¿Eres una persona, un ciudadano o un súbdito? ¿Qué cosa eres? Entonces falta la identidad del ciudadano, ¿no? En el Perú, sobre todo, que seguimos siendo súbditos. Por ejemplo, súbditos del dirigente, súbditos del dueño del partido, súbditos, porque somos súbditos. Ese es el problema.
que todavía no hemos cogido la identidad de ciudadano, de un ente individual con poder. No nos agarramos a nuestro propio poder. Por Sí. ejemplo, acá es lo que pasa, ¿no? El dirigente decide las cosas y todos los demás siguen calladitos y difícilmente hablan. Ujú. Es un problema grave, amigo, es un problema grave. Sí, es difícil. Ahorita, Es difícil. falta de inteligencia, falta Yo creo que eso es más, de falta de inteligencia. Eso es lo más sí, delicado. pero Y falta de inteligencia, por ejemplo, de entender que nuestra gente en el campo tal vez no es como la vemos y decimos, oye, nosotros somos más felices que ellos estando bajo cuatro paredes en este mundo de cemento, mientras ellos están siempre rodeados de naturaleza y percibimos que tal vez porque no comen lo que nosotros comemos y no tienen otro tipo de alimentación más incluso saludable, más natural, para nosotros pues nos resulta que lo perfecto está de esta parte. Y eso lo podemos apreciar incluso cuando viene un ciudadano del primer mundo a visitar el Cusco y le dan ganas de quedarse a, a vivir no por días de tránsito como turista, sino él en algún momento pues daría la vida por dejar su Manhattan, su comodidad europea o asiática, incluso del Japón. Muchos japoneses deciden abandonar por completo esa comodidad y apostar por una casa sencilla, una identificación de pronto agrícola con crianza de animales, como en lo particular tengo la experiencia de contar con familia que renunció a su comodidad de Tokio, de el primer mundo japonés y pues se instaló en Urubamba. Y creemos que sí, hay decisiones que se pueden tomar precisamente porque tal vez estamos entendiendo mal lo que significa realmente estar bien, ¿no? Y lo que significa la vida como tal. Y tal vez debamos de recurrir un poco a esa vida campesina de donde venimos, ¿no? Y, y darle un poco de mayor fortaleza a nivel de nuestros próximos ciudadanos del futuro y recuperemos el control de nuestras vidas más identificadas con la naturaleza. Bueno, es quizás una idealización, pero es parte del problema que se tiene. aquí tenemos un problema, ¿no? Porque, por ejemplo, yo veo en tu visión, en lo que estás proyectando, una especie de idealización del campesino. Mira, y mis padres son campesinos. Tengo, por un lado, mi mamá viene de una familia de hacendados y la parte de mi papá es de una familia de campesinos. Ahora, he visto mucha gente que se ha ido a Lima. Se ha ido a Lima por problemas graves aquí. Por ejemplo, hay una cosa de, por ejemplo, tener, no sé cómo le puedo llamar, capital intelectual, digamos. Que tú cultivas tu tierra, chévere. Estás toda tu vida cultivando maíz, pero el maíz no te resulta. Entonces tú no tienes otras herramientas para cultivar ni crear nuevos tipos de trabajo cuando las cosas no van bien. Entonces, ¿qué hacen normalmente Willy? Mucha gente de aquí ha escapado básicamente de la pobreza, porque en una temporada, hablamos de los principios de los 90, digamos, en el Cusco. Eh, Cuando no tenías buenos, primero, te pagaban poquísimo por trabajo de obrero, de trabajador, ¿no? Algunos terrenos, hacías AINI, hay cosas interesantes dentro de la cultura andina, pero estamos hablando del presente cercano, ¿no? El presente cercano después de la reforma agraria, después de todo ese tránsito y cambio de la sociedad. La población ha sido abandonada, básicamente después de eso, sin capacidad de poder producir sus tierras adecuadamente, producían sus tierras pero de manera tradicional y que no entraba en el mercado. Entonces, tampoco tenían diferentes tipos de producción. Tenemos la papa, tenemos el oyuco, tenemos diferentes cosas, pero que no son suficientes para una alimentación sana. Entonces, por otro lado, también teníamos el exceso de alcoholismo. Por ejemplo, mi viejo era completamente alcohólico, tenía problemas de alcoholismo, violencia alcohólica. Tengo algunos primos que se han ido a Lima y han reducido. Por ejemplo, había una temporada aquí que había una epidemia de alcoholismo etílico. Literalmente tomaban una cosa que le dicen pirillo, que es básicamente alcohol etílico mezclado con algunas hierbitas. Y hay muchos de esos casos. Aparte de eso, de que la violencia era fuerte.
violencia hacia la mujer, violencia entre los mismos campesinos. Hoy en día ha reducido bastante. Yo me acuerdo de chibolo que la gente se mataba literalmente por unas peleas básicas, ¿no? Vivíamos en un estado completamente de abandono. Abandono, digo, no solamente de abandono de la sociedad, ¿no? Abandono de entender cómo es vivir sanamente, como cultura. Ahora, tenemos una idea extraña que, por ejemplo, el Cusco, los aymaras y todas esas personas, yo también soy un quechua, desciendo de los quechuas, ¿no? Tenemos una idealización. Y pienso que cualquier idealización tiene un cierto rasgo de corrupción de la visión, porque queremos idealizar, queremos ver solamente lo chévere, o también queremos ver solamente lo feo. Y dentro de eso, para entender una sociedad, creo que hay que ser demasiado honestos y hay que ser demasiado humildes, ¿no? Al darnos cuenta de que muchas cosas que pensábamos antes no son precisamente las correctas, no son precisamente las acertadas. Hay que ver las partes buenas y las partes malas y evaluar según eso, ¿no? Y según lo que estoy viendo, por ejemplo, es que de un tiempo para acá las cosas han cambiado. Está empezando a venir turistas, por ejemplo. Porque todo el Valle Sagrado está bastante lleno de turistas y que están viviendo acá. Ha traído consigo ciertas cosas buenas, ciertas cosas malas, pero en general, por ejemplo, han cambiado muchas cosas. Ahora ya no solamente producen maíz, han empezado a producir diferentes cosas por la necesidad de que los turistas quieren otras cosas, no solamente quieren papas y no quieren solamente maíz. Entonces la gente está empezando a producir diferentes tipos de hortalizas de manera mucho más grande que antes, ¿no? Antes solamente sembraban maíz, y el maíz, por ejemplo, durante muchos años ha tenido como plagas, enfermedades, ha sido un lío, y la gente ha quebrado. Y lo peor es que no hay como ayuda del Estado, ¿no? Cuando ese tipo de cosas pasan, inundaciones, una plaga tras otra plaga tras otra plaga, que la gente se quedaba adeudada. Hoy en día, por ejemplo, se han empezado a producir de manera industrial otros tipos de productos, también están produciendo localmente y hay más variedad. Entonces, para mí, por ejemplo, el conocimiento es importante para que una sociedad se desarrolle. Hablando de la pobreza, por ejemplo, idealizamos de que vivir en el campo es algo chévere, pero no vive muy bien mucha gente. Por ejemplo, si tú te vas a las alturas, vas a ver signos de desnutrición, signos de diferentes cosas, porque con papa nomás no se vive, con alpaca nomás no se vive. Tú necesitas vitaminas, necesitas verduras, necesitas diferentes otras cosas. Entonces, yo creo que hay un punto de idealización de la civilización. Puede ser cualquier tipo de civilización, no tiene que ser de cemento, pero tiene que ser sana, en el sentido de poder educar tanto tu mente como educar tu cuerpo, ¿no? Porque si no tienes un cuerpo sano, difícilmente vas a pensar adecuadamente. Pero la gente no tiene la capacidad todavía de entender, por ejemplo, cómo alimentarse. En la selva tienen muchos productos y hay problemas de nutrición, porque se alimentan de yuca, nada más de yuca. Entonces hay muchos proyectos donde están enseñando a la gente a alimentarse con sus propios recursos. Es una cosa que digamos, de esa parte, por ejemplo, el Estado incaico tenía consciente esto, ¿no? Teníamos que tener todo tipo de alimentos para que la alimentación sea variada y completa. Claro, Hoy en día no. Los campesinos tienen como una alimentación básica. Yo me acuerdo cuando ibas a una chocita de las alturas de aquí, extrañamente la gente comía sus fideos con un poquito de alpaca, ¿no? Y fideos realmente no es un alimento. Tenían poquísimas verduras y preferían intercambiar. Yo llevaba chicha, por ejemplo, a cambiar por papa. Llevabas una galonera de chicha que son como 4 litros y te daban un saco de papa. Y dije, wow, qué loco, porque es alcohol. Les llevabas tirín y te daban mucho más. Entonces, para vencer el frío tal vez sí, ¿no? Sí. Poquita tal vez sí, pero el alcoholismo es brutal, compadre. El alcoholismo es un problema fuerte que incide en la violencia, por ejemplo, en la violencia familiar, en la violencia infantil. De esa parte, por ejemplo, si tú ves a los evangelistas, no me agradan mucho los evangelistas porque son muy dogmáticos, pero los campesinos que son evangelistas tienen muchos menos problemas con sus familias, justamente porque reducen el alcoholismo. Claro. El alcoholismo es un problema brutal, es una droga después de todo. Sí. Tanto en las ciudades como en el campo, ¿no? En el campo es mucho más fuerte porque no tienes tiempo ni distracciones en otra cosa. Entonces, ¿qué haces? Te embriagas y cuando caes en ese problema, tengo 3 tíos que se han muerto con cirrosis, justamente por tomar alcohol puro, ¿no? Y tengo otros que están con problemas de alcoholismo. Y que esto incide mucho en la violencia, incide mucho también en la idea de repetirse que el Estado tiene la culpa, que tu pobreza depende de eso. Sí. Yo estoy de acuerdo, digamos, que tiene responsabilidad el Estado, pero no es toda la responsabilidad. Yo trabajo con los niños hasta ese punto, ¿no? Ajá, claro. Sí, es parte de la cultura que lamentablemente no hay manera de lograr de pronto hacerles comprender, en especial, por ejemplo, los que llegan al poder, ¿no? Es que mira,
llegan al poder es una porquería, amigo. Sí, Porque hoy en día, por ejemplo, en el Perú son negocios. Desde que se han vuelto unos partidos libres, que cualquiera puede crear un partido y no hay reglas respecto a la creación de partidos, se han vuelto negocios familiares, se han vuelto clubes de asaltantes del fisco de cada municipalidad. Y ahorita desde Toledo han empezado a soltar un montón de plata. Y entrar a los gobiernos, incluso a un pequeño municipio, es un montón de plata. Porque está chorreando plata, están devolviendo dinero porque no saben invertir, están invirtiendo en no saben armar proyectos. capital humano. Y lo peor es que no son gente con calidad de ética, ¿no? Y es lo peor que pasa aquí. No tienen ideología, no tienen bases ideológicas, no tienen pensamiento, agarran y votan cualquier palabra por populismo, ¿no? Por ganar votos se pueden decir, yo te voy a dar cualquier cosa, ¿no? Lo que al pueblo se le ocurre hay que darle. Pero una persona realmente instruida tiene que analizar el mundo. Primero analizar el mundo, porque estamos en un planeta, ¿no? Lamentablemente ya la globalización se ha metido en todo lado y a través de las redes sociales estamos imbuidos en lo que es la globalización. No podemos escapar de eso, lamentablemente. También todos los sistemas están interconectados. El comunista ve lo que hace el capitalista ve lo que hace el comunista. No estamos separados. Ideológicamente estamos viendo todo al mismo tiempo. Y lo peor es que ninguna información es digerible por la rapidez de la información. Puedes encontrar, por ejemplo, información valiosísima en Internet. Valiosísima. Pero al rato el TikTok, por ejemplo, se bota otra información igual de valiosa. Lo olvidas. No hay tiempo para digerir la información, no hay tiempo para aprender de verdad. Y es una porquería. Porque vivimos en una época, no sé si has leído o has chequeado alguna vez a Humberto Eco. Humberto Eco, y Humberto Eco es un semiólogo, ¿no? Hace como 2 años creo que muerto. Este loquito ha escrito un libro junto con otros semiólogos, ha escrito un libro que se llama La Nueva Edad Media. Y habla básicamente de que en la Edad Oscura la gente no entendía cosas y estaba sumida en la oscuridad, justamente porque no había información. Pero él toma un concepto que se llama sublimización, que es cuando se varía la percepción. Por ejemplo, tienes el sonido. Cuando hay demasiada bulla no escuchas nada. Tienes que tener vacíos y sonido. La luz igual. Cuando hay demasiada luz no ves. Cuando hay poca luz no ves. Entonces, lo que está pasando aquí es una especie de ceguera por exceso de luz, exceso de información. No tenemos tiempo para digerir información, no tenemos tiempo para pensar, porque otra información lo tapa. Como la palabra cultura, ¿no? La palabra cultura viene de cultivar. Todo lo que se cultiva requiere tiempo, requiere digestión, requiere como la naturaleza actúa, ¿no? Con paciencia, con tranquilidad. Pero no tenemos eso en ese tiempo. Por eso tú ves las redes sociales abundando de basura, ¿no? Abundando de opiniones ridículas. La gente opina, sin una base, sin entender, solamente repite lo que los opinólogos dicen. No ves pensamientos originales, solamente una repetición de basura. En general, encuentras por ahí algunas particularidades, ¿no? Gente que dice cosas interesantes, gente que puede aportar, gente que te aporta de verdad, gente que se da el tiempo de explicar las cosas adecuadamente. Y lo más triste es que hay poca gente que se da el tiempo de entender. Y entender es fundamental para todo, ¿no? Por ejemplo, la política es una ciencia y la ciencia requiere corregir errores. Ahora, lo que pasa con la política actual, dentro de toda la gente, es que se ha vuelto un dogma, es una religión más. Tú no puedes aceptar que te has equivocado, tú no puedes aceptar que tu ideología tiene fallas. Los de izquierda y los de derecha tienen ese error de creer de que su ideología es perfecta, de que no es perfecta, es una ciencia en construcción. Tenemos que construirlo, tenemos que evaluarlo, tenemos que ver si nos equivocamos, tenemos que adaptarlo al tiempo. Bien, y a propósito de esta ceguera por exceso de luz que nos comenta nuestro invitado, pues vamos a colocar para los que nos siguen al final de este video el link donde usted le va a poder tener acceso al PDF del libro La Nueva Edad Media de Humberto Eco. También lo acompañan en ese libro Furio Colombo, Francesco Alberoni, Giuseppe Sacco, los coautores de esta temática tan necesaria de leerla para entender un poco ese acercamiento que tenemos hacia esta nueva Edad Media que nos rememora tiempos que creíamos haber superado. También a veces cuando tocamos algunas temáticas, por ejemplo, relacionadas literalmente o literariamente, gracias a la licencia de poder hacer esto a nivel literario, y por ejemplo traemos a César Vallejo, ¿no?
y lo ponemos al Joker, al bromas, como le llaman en Europa, algunos se enojan y dicen cómo puedes comparar o hacer este tipo de acercamientos, pero simplemente las licencias literarias te permiten hacer eso para poder dar a entender algunas connotaciones importantes de la parte psicológica del ser humano, que tiene mucho que aportar en este aspecto, más allá de que podamos estar tocando de repente a dos tipos abismalmente diferentes, pero la gente no entiende esto, ¿no? Y simplemente lo tratamos de dar a entender desde un punto de vista eminentemente literario. Otro problema de la idealización, ¿no? Sí. Porque después de todo, si tú ves, por ejemplo, hay dos poesías, una del borrachito, ¿no? De César Vallejo, Ajá. Que básicamente se está como entre burlando y jugueteando con el Romeo andino cantante, ¿no? Entonces, él también tenía su humor, no es que, lo que pasa es que entre tanta tristeza y tanta nostalgia se le esconde, ¿no? A veces Claro. olvidamos que los poetas son humanos, pueden ser divertidos, pueden ser patéticos incluso, ¿no? No toda su vida han sido genios. Claro, Algunos son genios solamente cuando los lees, claro, como ¿no? muchas personas, ¿no? Son genios en sus ideas, pero son humanitos después de todo. Sí, sí, No no, llegan al baño, compadre. sí, sí, no, yo te digo porque, por ejemplo, yo tenía un tío, lo que me comentabas de tu papá, por ejemplo, que tomaba mucho, ¿no? Bueno, en un pueblo así similar de repente al pueblo de tu papá, y el tío era un genio, el tío era un genio, había estudiado acá en las Bellas Artes de Lima, ¿no? Hacía unos cuadros, hacía unas cosas, ¿no? Era un artista, pero, o sea, y cuando conversabas con él, en ese tiempo no había internet ni nada, ¿no? Che, que te había leído, pero los libros más bravos que no sé cómo los había conseguido, ¿no? Era un lector Claro. empedernido de Selecciones, por ejemplo, ¿te acuerdas de Selecciones, no? De la revista esa bueno, en ese tiempo era la que estaba de moda y él no le faltaba, no sé cómo las conseguía, pero las conseguía. Pero No, es su, que pero su aporte vida, intelectual también. sí, pero su vida era prácticamente desayuno, almuerzo y cena con el trago. Esa era su vida. Ahora, de pronto tú veías eso y decías, pucha, pero ¿cómo puede ser? Pero aún así lo querían, ¿no? ¿Quién no quería tomar con él, ¿no? Para conversar? Entonces, ¿con quién te quedas? ¿No? Era una especie de Maradona, que cuando lo veías jugar a Maradona, pucha, te enamoraba, ¿no? Y de pronto era un sinvergüenza drogadicto y para remate al final se metió a comunista. Entonces tú dices, oye, pero ¿cómo hago, no? O lo quiero No, o pero lo odio. no tienes que amar y odiar, ¿no? Yo pienso que hay que amar lo que tiene de amable y hay que odiar lo que tiene de detestable, ¿no? Sí, sí. En mi opinión es que hay que coger lo que es válido para ti, lo que te aporta a ti, Claro. cada persona, ¿no? Hay muchas personas que escriben o que hablan lindo, pero no vas a encontrar personas coherentes. Es difícil mantenerse en una coherencia, tienes que estar muy, muy, muy disciplinado para que tu mente actúe de acuerdo a tu comportamiento, es difícil, requiere mucho entrenamiento de vida, ¿no? Sábato decía que uno aprendía, la labor del vivir es tan difícil que uno aprende a vivir cuando ya se está muriendo. Lleva mucho tiempo aprender a vivir y a ser coherente entre tus ideas y tus acciones. Es muy, muy difícil. Entonces, por lo menos para mí, lo válido es lo que me puede aportar a mí, lo que amo de esa persona, ¿no? Si un deportista juega bien, voy a amar su deporte. El resto no me interesa, no es su vida privada. Sí. Si un escritor es chévere, por ejemplo, Vargas Llosa, que es un patán, ¿no? Como persona, pero tiene libros bastante válidos, entonces aprecio los libros que son válidos. Hay libros que también pueden ser una basura, ¿no? Entonces hay que apreciar lo que te aporta, porque toda la gente tiene diferentes cosas para aportar, ¿no? Incluso el campesino, incluso el vecino, incluso el vecino que detestas, ¿no? Debe tener algo lindo. Pero hay que sacar siempre las cosas chéveres de los humanos, ¿no? Porque no puedes cambiarlos, no te interesa después de todo. Lo que te aporta es lo válido, lo que te hace crecer, lo que te alimenta. Claro, De cada persona, de cada persona. Sí, sí, sí. Y sí. de cada situación también lo mismo, ¿no? De esta situación, cuántas cosas nos está enseñando, cuántas cosas nos está mostrando. Sí, Es sí. interesantísimo. Ahorita es como difícil discutir con gente que tiene una piedra en la cabeza. Lamentablemente ese es el problema del Perú, ¿no? Que la gente no cambia sus ideas. La gente es como muy dogmática, es como cerrada.
y discutir. Ya he intentado, ¿no? He intentado. Prefiero hablar cara a cara con cada persona o conversar individualmente con personas, que me parece mucho más productivo que discutir con una multitud anónima, una multitud que no conozco, que no sé, que no veo a los ojos. Claro, claro. No No, me convence esa parte de la... pero conmigo nada más sería entonces, pues conversamos un rato, así, Podemos conversar así, y tú puedes transmitir mis opiniones o lo que te parezca interesante de mí libremente, ¿no? claro. Y si te parece algo interesante de nuestras conversaciones, puedes como comunicarlo como si fuera tuyo, ¿no? Como si fuera... Básicamente van a ser en la conversación, entonces es tuyo. Y puedes como usarlo, ¿no? Bien, agradecemos a nuestro invitado por darnos esa licencia de poder publicar esta nota. Y bueno, también una reflexión en voz alta ante la dificultad del momento atroz por el que atraviesa Perú. ¿Cuál sería como una especie de reflexión mayor eh, ante una situación tan delicada y tan difícil de comprender por la que atraviesa nuestro país? Sí me tienen podrido ya, compadre. Sí, Da tanta pena, porque no se dan cuenta cómo se están perjudicando. Es claro, difícil recuperar una economía, es difícil recuperar todo esto, ¿no? claro, mira, yo me jactaba hace poco de que cuando en Chile, por ejemplo, estaban que se tiraban piedras, ¿te acuerdas? El único país que estaba libre de todo ese problema era Perú. No tenía esos problemas, ¿no? Y tú Sí. tranquilamente te podías ir 15 días a Cusco si querías, te ibas a Huancayo, te ibas a la selva, ¿no? Hacerte tu viaje de excursión o de repente de a ver a tu familia y no pasaba nada, ¿no? Y mira, Claro, es que lo chévere es que ahorita, por ejemplo, el turismo, en el mismo Cusco, el turismo peruano está aumentando y eso es una evidencia de crecimiento económico, ¿no? De que evidentemente hay gente muy pobre, pero está viendo como crecimiento. Y si hay crecimiento, va a afectar, ¿no? Va a afectar a todo el desarrollo. sí, y los Eh, pobres también van a integrarse poco a poco, yo creo, ¿no? Ya se estaban integrando, de hecho. Por Ya. ejemplo, aquí en los Andes había muchos proyectos. Por ejemplo, lo que me gusta del Valle Sagrado es que hay muchos proyectos de extranjeros que, por ejemplo, están haciendo como más visible los telares, diferentes cosas, ¿no? Incluso Mm. había una aplicación muy chévere que traían papas andinas, podía hacer pedidos de papas andinas orgánicas para exportación incluso, ¿no? Pues había proyectos interesantes que estaban desarrollándose. Pero ahorita con todo esto hay mucha gente que está yendo acá que se quiere fugar, ¿no? Porque ya es un demasiado caos. Sobre todo Mm. en el Cusco, es una pena, porque hay mucha gente que de verdad quiere aportar, ¿no? De verdad quiere, como tú dices, hay muchos extranjeros que se mueren por aquí, ¿no? Hay Mm. muchos que todavía, pucha, tú ves, están aprendiendo quechua, están aprendiendo lo que es la cultura, están aprendiendo Sí, muchas sí. cosas, ¿no? ¿No te Me acuerdas parece que interesantísimo. cuando yo fui para allá, me fui para la ciudadela del pueblo Machu Picchu? Ujú. Y varios dueños de restaurantes son franceses, son gente que Ujú. vive ahí, ¿no? Claro, Y normal, tienen wifi. Y le pregunté y me dijeron que ellos iban de vez en cuando a Francia, ¿no? Pero realmente su vida, ellos ya la tenían ya totalmente destinada a ir al Cusco y no le importaba pensar en otra cosa, solamente el Cusco, ¿no? claro, es que también es libertad, compadre. Por ejemplo, Mm. ahorita pensamos de que el desarrollo es una cuestión de, de dinero, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los problemas que tienen los países primermundistas es el que el Estado te está vigilando todo, te chequea todo, no hay libertad, ¿no? Aparte de eso, de que la mayor libertad que tienen los países desarrollados es tener miles de posibilidades para comprar, pero no para pensar, ¿no? El pensamiento es casi único, todos tienen el mismo tipo de pensamiento. Si tú ves los norteamericanos, por ejemplo, tienen, por más que sean inmigrantes, ¿no? Norteamérica es un país de inmigrantes, han inmigrado de todo lado, es una mezcolanza de todas las culturas del mundo. Pero cuando llegan ahí, los convierten en consumistas. Y son consumistas en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Consumir y consumir nomás su vida. Pero no tienen desarrollo mental bastante arraigado, no tienen raíces. Y se les Mm. nota, ¿no? Porque no sé si has leído a Jung, es un, es un psicoanalista que tenía unas cartas chéveres con un nativo norteamericano que se llamaba Lago de Montaña. Y este loquito le escribía, ¿no? Y le decía a este psicoanalista, le decía, no sé qué tienen los blancos, están tan desesperados por buscar, no hay paz en su corazón, siempre están buscando algo nuevo, desesperados por la novedad, y no saben encontrar la paz en el alma, ¿no? En el corazón. Y eso es lo que pasa con esta sociedad actual, ¿no? Todo el mundo está buscando novedad, novedad tan desesperadamente,
que no se encuentran consigo mismos, no saben la fuente de sabiduría que es cada uno, ¿no? Si tú pasas mucho tiempo contigo, te centras, encuentras mucha sabiduría. Y todo el mundo pasa mucho tiempo consigo mismo, ¿no? Es muy lindo. Bien, amigos, esperemos que este acercamiento en voz alta de elucubraciones, de raciocinios en torno a nuestra realidad contemporánea, actual e histórica, nos permita pues haber tenido la suficiente capacidad como para escucharnos los unos a los otros, que es lo más importante que se ha venido perdiendo en los últimos tiempos a nivel de nuestro país, en todos los ámbitos, más allá de los ámbitos políticos. Vamos a despedirnos con una remembranza a propósito de lo que mencionaba nuestro invitado, de aquel acercamiento que tuvimos a la ciudadela de Machu Picchu para enterarnos de las cosas positivas y negativas que circundan a los habitantes del Valle Sagrado de los Incas. Nos despedimos con estas imágenes, enviándoles nuestro saludo inmenso a nuestros hermanos del Perú profundo, de esa dimensión desconocida, lamentablemente, por muchas personas, incluso nacidas en este país. Hasta la próxima. Recuerden, la cita es por Telestar Televisión Supercable Canal 3 y a nivel del centro del Perú, Huancayo, Canal 11 La Red, también por la autopista de información virtual televisión. Chao, cuídense. Bien, nos encontramos con Graciela Zúñiga en el mercado artesanal de Machu Picchu y ella está dentro de un sindicato de artesanos, manejando un poco lo que significa tal vez el detrás de bastidores de lo que se ve aquí, que es todo precioso, hermoso, pero hay algunas demandas que creo que son necesarias conocer. Coméntanos algo sobre eso, Graciela. Buenas tardes, buenas tardes con todos. Nosotros estamos aquí en la población de Machu Picchu, tan hermoso que es Machu Picchu, tan maravilloso. Gracias también que ustedes nos visitan de todo el mundo, pero tal igual también como ciudadanos tenemos muchos problemas, tanto problemas económicos, problemas sociales, que a veces las autoridades no quieren escuchar, pero así son los problemas, ¿no? Como en todas partes. ¿Cuál es el principal problema que tienen? Acá el principal problema, nosotros vivimos en un lugar donde solamente existe el transporte de trenes, no hay otro transporte. El que nos conecta, ya sea al norte o al sur, solamente el tren. Esta empresa es una empresa extranjera. Sí, solamente de nombre es Perú Rail, pero es de Orient Express, es una empresa extranjera. Entonces nosotros pedimos siempre, con esta empresa bastantes veces hemos entrado en diálogo y muchas veces nos han engañado esta empresa. Muchas veces hemos reclamado los derechos, tanto de nosotros los ciudadanos, de las comunidades, los campesinos que viven alrededor de la línea férrea y también de todos los visitantes, ya sean nacionales, ya sean latinoamericanos y extranjeros. Nosotros reclamamos, la población en conjunto, cuando ve muchas injusticias contra esta empresa nos levantamos. Ahorita esta empresa está abusando con esos problemas de la carga. Nos restringen de trasladar nuestra carga porque todo lo traemos de la ciudad de Cusco. Acá no producimos nada porque es una zona turística restringida, tanto del Instituto de CERNA, es los que cuidan los bosques y los que cuidan área protegida naturales del distrito de Machu Picchu. Por lo tanto, nosotros, respetando eso, muchas veces nos callamos de los problemas que hay de acá en nuestro pueblo,
pero por ese motivo esta empresa ya también mucho abuso comete con nosotros, con la población, tanto con nosotros los pobladores del distrito de Machu Picchu, como también con todas las comunidades de nuestro. Él se llama, a ver, vamos a ver. Él es Coroncho, ¿no? Colchonco, Doris y Pancho. ¿Tu nombre? Marcelina. ¿Qué edad tienes, Marcelina? 35. ¿Naciste aquí en qué parte exactamente de Cusco? Aquí en Cusco. En mismo Cusco. A ver, saluda. Imainayan. Canqui. A ver, vamos a ver. ¿Tu nombre? María Elena. María Elena. ¿Qué edad tienes, María Elena? 22. 22. ¿Soltera o casada? Soltera. Soltera. Y aparte de estar aquí, ¿qué haces? ¿Otras actividades también? ¿Recibir a los turistas? Sí. ¿Vives en Urubamba o vives acá en Cusco? Vivo acá. Acá, ya. ¿Y él qué edad tiene? 11 meses tiene. 11 meses. ¿Y Doris? Tiene 3 semanas. 3 semanas. ¿Y Pancho? Tiene 6 meses. 6 meses. Ah, es joven. Sí. ¿6 meses? Sí, bebé la mamá todavía. ¿Sí? Sí. ¿A la mamá todavía está viva? Sí. Mm. Ya no lacta ya. Mira. ¿Ya no ya? Ya no lacta. ¿Lactó hasta cuándo? Hasta lactan, hasta 3 meses, 2 meses por ahí más. 3 meses, 2 meses nada más, ¿sí? Es como pasta. Después se van a comer pasto. ¿Y son macho y hembra o los dos son machos? Macho. Macho, los dos. Esta nene es de hembra. Hembra, ¿no? ¿Qué significa Mai Manta? Mai Manta. Mai Manta Canqui. ¿Qué significa? ¿De dónde eres? ¿Significa? Vivo acá arriba. Ah, ya. O sea, Mai Manta Canqui, ¿de dónde eres? Ah, ya. Ajá. Bueno, despídanse. Adiós. Chao Doris, chao Pancho, chao Colchonco. Colchonco me cuesta más, pero... ¿Cómo se llama esta ciudad? Sacsayhuaman. Gracias a ti, gracias. Gracias, ¿ya? Dios los bendiga. Gracias. El Huayna Picchu. Y algunos testimonios. ¿Qué te pareció el Huayna Picchu, amigo? Maravilloso. Ajá. Vale la pena. Es riesgoso, pero vale la pena. Describe un poco el camino, es muy angosto. En ciertas partes, pero hay cuerdas de las cuales sujetarse. Ajá. ¿Es totalmente solo o siempre estás ahí custodiado por algún guía, alguien que te orienta? Sí, hay personal del santuario. Incluso en la cima. En la cima hay uno que está supervisando siempre. Que están pendientes. Si alguien tiene algún problema de vértigo, ¿cuál es ¿viste alguna situación? ¿O ¿te indicaron algo o no te indicaron nada? No, todos estuvieron bien, no hubo problemas. Ajá. Antes de subir tampoco te dijeron nada. Las indicaciones estuvieron acá. La señorita nos dijo algo de eso. Por ejemplo. Si es que tenían... Que si tuviéramos algún problema cardíaco, que no podíamos subir. Evitar alimentarse o evitar fumar, ¿no? Bueno. Ajá. ¿Cuánto tiempo te tomó llegar al pico? Casi una hora. Casi una hora. Y la parte más difícil me indicabas que era por donde está... Justo donde están todos ahorita reunidos. Esa es la única parte, la más complicada, creo. Ya. ¿Por qué es complicada? ¿El camino es más angosto? Exacto. Pero no está destruido. No hay ninguna parte que todo está conservado. Sí. ¿Qué le dirías a uno que vea este video? ¿Qué le recomendarías? ¿Vale la pena? Vale la pena arriesgarse. Siempre y cuando no sufra el corazón. Saluden. Un saludo a Caracas, somos de Cusco. Y bueno, hace mucho tiempo vinimos, hemos quedado maravillados una vez más porque Machu Picchu y el Huayna Picchu son fantásticos, increíbles. Cusco los espera. Gracias. Hola Lidia, bien, estás aquí en directo, tu artesanía la va a ver el mundo. Coméntanos un poco, ¿desde cuándo te dedicas a la artesanía? Nosotros nos dedicamos hace como así 10 años a la artesanía, acá en Pueblo Machu Picchu.
Y a todos, bueno, pues le diríamos, ¿no?, que vengan. Es muy lindo Machu Picchu, es la ciudad de los incas, y ofrecerles artesanía de la mejor calidad. ¿Hecha en el Cusco? Hecho en Cusco y hecho en acá, lo que son las piedras son hechos acá en el pueblo Machu Picchu. Ajá. ¿Solamente tú te dedicas a vender o también haces algo de artesanía? También algo lo que es bordados. Bordados, sí. Ajá. ¿Y tu marido te ayuda en alguna faceta? Sí, ayuda y también que trabaja. También es artesano. Sí. Ah, ya. ¿Es muy caro, muy costoso o es económico? Económico. Económico, ¿no? Sí. Sí. Estamos hablando, por ejemplo, de una máscara como esa, ¿qué valor tiene? A ver. Ese tiene 30 soles de valor. Ajá. ¿Qué representa? Representa al Inca. Al Inca. Ok. ¿Un bolsito de esos que están ahí? Esas son mantas típicas, son aguayos. ¿Precios? Precios están a 40 soles. A 40, ¿no? El ajedrez es Inca, ¿no? Sí, Ajá. el ajedrez es Inca contra españoles, que representa para hacer juegos, y tenemos de madera y cerámica. ¿Precios? Precio está de madera 50 soles, de cerámica está 35 soles. Ajá, y siempre ganan los incas, ¿no? Sí. Ah, ok, está bien, ¿eh? Bien, despídete de la gente, invítalos la dirección exacta para que te ubiquen. O algún correo, tal vez. A ver, le invitamos a la artesanía que es Pachamama, a la recta del hostal, lo que es Viajeros, y a la pasada lo que se toma bus para Machu Picchu. ¿Algún teléfono que te llamen de pronto? ¿Cuál es? 984 21 54 79. Y tú harías lo posible de enviarles lo que ellos deseen, ¿no? Sí. Ok, bien. Sí. Gracias, Chao. Lidia. Se bebe el desayuno, húmeda tierra de cementerio, huele a sangre amada. Ciudad de invierno, la mordaz cruzada, de una carreta que arrastrar parece una emoción de ayuno encadenada. Se quisiera tocar todas las puertas y preguntar por no sé quién, y luego ver a los pobres y llorando quedos, dar pedacitos de pan fresco a todos y saquear a los ricos sus viñedos con las dos manos santas que a un golpe de luz volaron desclavadas de la cruz. Pestaña matinal, no os levantéis, el pan nuestro de cada día dánoslo, Señor. Todos mis huesos son ajenos, yo tal vez los robé. Yo vine a darme lo que acaso estuvo asignado para otro, y pienso que, si no hubiera nacido, otro pobre tomara este café. Yo soy un mal ladrón, ¿a dónde iré? Y en esta hora fría en que la tierra trasciende a polvo humano y es tan triste, quisiera yo tocar todas las puertas y suplicar a no sé quién perdón y hacerle pedacitos de pan fresco aquí, en el horno de mi corazón.
talking shit about me, bitch, you think I really care? I've been grinding hard for all this shit, now you wanna compare? Music, see results, never quit, fuck your bitch. Everyone is in the fucking money, this music is. No, I better run, little fucker. Get on my way, motherfucker. I'm coming for the #1 spot, cause I can make this shit look like a gunshot. Gunshot, 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 gunshot. Cause I can make this shit blow up like a gunshot.